Si estás pensando en emprender en Guatemala o ya tienes un negocio, hay algo que vale la pena tener claro desde el inicio. Muchos negocios no tienen problemas por falta de ganas, sino por decisiones que se toman sin tener toda la información. Temas legales que no se consideran, finanzas que no se ordenan, estructura que se deja para después. Y eso con el tiempo termina pasando factura. Te lo digo desde los dos lados. Como abogado corporativo he trabajado con emprendedores y empresas en Guatemala, ayudándoles a estructurar mejor sus negocios. Pero también como empresario, me ha tocado construir mis propias empresas, equivocarme, ajustar y vivir en carne propia muchos de los errores que hoy veo repetirse. Por eso, en este video te voy a hablar desde la teoría. Te voy a explicar cómo emprender en Guatemala con una base más sólida. Desde cómo crear una empresa correctamente, cómo proteger tu marca, qué tener en cuenta en temas laborales, los permisos que podrías necesitar y por qué muchos negocios venden pero no logran crecer. Todo conectado bajo una misma idea. Un negocio no solo depende de lo que vende, sino de cómo está estructurado desde el inicio. Y si quieres profundizar en varios de estos temas, te voy a dejar en la descripción algunos de los recursos y guías que pueden servirte como punto de partida. La idea no es complicarte, es ayudarte a que tomes mejores decisiones desde el principio. La primera pregunta que siempre me hacen antes de emprender es: ¿cómo formalizo mi negocio? Entonces, empecemos por la base. Antes de vender, contratar o invertir en marketing, necesitas definir cómo vas a operar legalmente. A continuación te explicaré cómo crear una empresa en Guatemala correctamente. No solo los requisitos, sino cómo hacerlo bien desde el inicio para que no te cueste dinero, problemas o incluso patrimonio. Y antes de hablar de trámites, hay algo que tienes que entender. No todas las empresas son iguales. Muchos comienzan sacando NIT a nombre personal y una patente de comercio, pero nunca se detienen a pensar algo básico. ¿Quién responde por las deudas? ¿Cómo vas a pagar impuestos? ¿Qué pasa si quieres crecer? ¿Estás realmente protegiendo tu patrimonio? Crear una empresa sin pensar en esto puede hacer que empieces con una base débil, y por eso lo primero que tienes que hacer es evaluar el tipo de empresa que vas a crear. En Guatemala hay dos formas comunes de empezar: empresa mercantil y sociedad anónima. La empresa mercantil es la forma más simple de operar. Está tu nombre, no existe una persona jurídica distinta y es rápida de crear. Pero tiene una desventaja: no hay separación entre tú y tu negocio. Si hay deudas, respondes tú. Si hay problemas legales, es contra ti. Tu patrimonio personal queda expuesto. La segunda opción es una sociedad anónima. Aquí hablamos de una estructura distinta. Las sociedades mercantiles, como la sociedad anónima, son entidades legalmente independientes. Tiene accionistas y separa completamente tu patrimonio personal del empresarial. Esto te permite crecer, tener socios, invertir y protegerte. Entonces tienes que verlo así. La empresa mercantil puede ser más simple para empezar, pero también implica más exposición personal. La sociedad anónima, en cambio, implica más formalidad, pero también te da más estructura para crecer, tener socios y separar mejor el patrimonio personal del empresarial. Y es normal que muchos empiecen como empresa mercantil y después, cuando crecen, terminan migrando a la sociedad anónima. Entonces la pregunta no es qué es más fácil, qué es más barato, qué es lo que tu negocio necesita. Y también se trata de qué negocio quieres construir. Ahora sí, hablemos de los requisitos. Primero, empresa mercantil. El proceso es más sencillo. Solo necesitas tu NIT, DPI para inscribir en el registro mercantil como comerciante individual. Ahí registras tu nombre comercial, la actividad económica y tus datos personales. Luego solicitas la patente de comercio de empresa, después inscribes la patente en la SAT y habilitas la facturación. Dependiendo del régimen tributario que optes, con ayuda de un contador, también debes autorizar tus libros contables. Y dependiendo de tu actividad, puedes requerir de licencias específicas. Esto es todo lo básico para poder operar con la empresa mercantil. Ahora comencemos con la sociedad anónima. Aquí el proceso cambia. Primero necesitas constituir la sociedad anónima mediante escritura pública con un notario y definir, entre otras cosas, el nombre de la sociedad, objeto social, capital social, accionistas, quién será el representante legal, y con asesoría de un contador defines el régimen tributario, quien además te apoyará con presentar las declaraciones de impuestos. Luego, esa escritura se inscribe en el registro mercantil y en la SAT en el mismo proceso. Y en un par de semanas te entregan los documentos legales. Algunos de estos documentos legales más importantes son patente de comercio de sociedad, patente de comercio de empresa, testimonio de la escritura, nombramiento de representante legal, NIT de la sociedad,
habilitación de libros legales, libros de registro de accionistas, libros de actas, libros contables. Aquí hay un punto clave. La sociedad implica más formalidad, pero también más orden y control. Una pregunta muy común dentro de los extranjeros que quieren crear una sociedad anónima es si ellos pueden ser también accionistas. Y la respuesta es sí. No solo accionistas, sino también representantes legales. La legislación guatemalteca permite que los extranjeros puedan formar una sociedad desde cero sin involucramiento de un guatemalteco. En Guatemala sí se puede emprender, pero no solo se trata de empezar, se trata de empezar bien, con estructura, con orden y visión a largo plazo. Porque al final no estás creando un ingreso, estás construyendo un activo. Y eso implica tomar decisiones correctas desde el inicio, elegir bien la estructura, ordenar tus finanzas, proteger tu patrimonio. Si quieres crear tu empresa, te dejo el enlace en la descripción. Una vez tienes clara la estructura legal, viene algo que muchos emprendedores dejan para después: proteger la marca. Muchos negocios en Guatemala empiezan a crecer, invierten en nombre, logo, redes, página web, pero dejan para después algo clave: el registro de marca. Y cuando se dan cuenta, ya es tarde. Como abogado corporativo, constantemente veo empresas que invierten en sus nombres, su imagen y su marketing, pero legalmente no son dueños de su marca. A continuación te explicaré por qué registrar tu marca es clave y cómo hacerlo correctamente en Guatemala. Primero, es importante mencionar que la marca es un activo legal, y si no la registras, no tienes exclusividad, no puedes defenderla legalmente y alguien más podría registrarla antes que tú. Porque construir una marca toma años, pero perderla puede tomar semanas. En Guatemala el derecho lo tiene quien registra, no quien la usa. Registrar tu marca te da control, protección y la posibilidad de construir un activo real. El error más común es pensar: después la registro. Pero cuando el negocio crece, ya es visible. Y cuando es visible, alguien más puede adelantarse. Tener redes o dominio no te protege legalmente. Y no hacer una búsqueda previa puede hacerte perder tiempo y dinero. Ahora sí, ¿cómo registrar una marca en Guatemala? El proceso no es complicado, pero sí tiene que hacerse bien. Paso número 1, búsqueda de marca. Antes de registrarla hay que verificar si ya existe una marca similar, para evitar futuras objeciones u oposiciones, es decir, evitar rechazos. Esto se hace en la base de datos de registro de propiedad intelectual desde el sitio web. Paso número 2, solicitud de registro. Se presenta la solicitud con nombre y diseño de la marca, tipo de marca, si es denominativa o mixta, por ejemplo, clasificación según la actividad, desde la clasificación de NISA, datos del titular. Aquí hay un punto importante: elegir mal la clase puede dejar tu marca desprotegida. Paso 3, examen de forma. El registro de propiedad intelectual revisa que todo esté correcto. Si hay errores, te solicitarán corregirlos. Paso número 4, la publicación. La marca se publica en el diario oficial. Esto permite que terceros puedan oponerse. Paso número 5, periodo de oposición. Si alguien considera que tu marca afecta a la suya, puede oponerse. Si no hay oposición, el proceso continúa. Paso 6, registro. Si todo está en orden, se concede el registro y obtienes el título de tu marca. Entonces, registrar una marca no solo es un trámite, es una decisión estratégica. Estás protegiendo tu reputación, posicionamiento, inversión en marketing, tu crecimiento futuro. Porque construir una marca toma años, pero perderla te puede tomar semanas. Si quieres profundizar en este proceso, también te voy a dejar un recurso en la descripción. Formalizar un negocio en Guatemala no solo se limita a crear una empresa y proteger una marca. Esto ya no es suficiente. Cuando el negocio empieza a trabajar con equipo, contratar personas o delegar funciones, aparece otro tema importante: el cumplimiento laboral. La mayoría de empresas en Guatemala creen que están cumpliendo todo en materia laboral, porque pagan salarios, y eso es una parte, pero constantemente veo empresas con problemas laborales que pudieron evitarse. Demandas, multas, conflictos con empleados. No por mala intención, sino por falta de estructura. En este video te voy a resumir lo esencial del cumplimiento laboral en Guatemala y en qué se están equivocando la mayoría de negocios. El error de fondo. El problema no es la ley laboral, el problema es cómo la aplican las empresas. Muchos manejan lo laboral de forma muy reactiva. Contratan rápido, no documentan bien, no estructuran procesos y solo actúan cuando hay un problema. Se preparan, nos llaman a los abogados y ahí ya es tarde. En temas laborales hay algo clave:
No importa lo que diga el contrato, importa la realidad. Si hay subordinación, horario, pago fijo, es una relación laboral, aunque lo llames contrato de servicios. Entonces, el cumplimiento laboral implica tener orden en toda la relación laboral. Lo básico que toda empresa debería tener son contratos laborales bien estructurados y presentados en el Ministerio de Trabajo, reglamento interior de trabajo, cuando aplica, control de horarios y asistencia, registro de vacaciones, pago correcto de prestaciones. Y algo importante, todo documentado. Porque en un conflicto laboral lo que no puedes probar no existe. Estos son los errores que más veo yo. Usar contratos genéricos o mal redactados. Simular servicios profesionales cuando en realidad hay una relación laboral. No pagar correctamente horas extras. No llevar control de vacaciones. No documentar sanciones o procesos disciplinarios. Y uno crítico, despidos mal manejados. Muchas empresas despiden sin estrategia. Y eso termina en demandas que pudieron evitarse. El riesgo laboral no solo es una multa, es acumulativo. Una demanda puede implicar indemnización, salarios caídos, prestaciones no pagadas, costos legales. Y además afecta algo que casi nadie considera, la estabilidad de la empresa. Porque un problema laboral mal manejado se replica. Otros empleados lo ven y el riesgo crece. El cumplimiento laboral no debería verse como una obligación, debería verse más bien como un control. Una empresa bien estructurada reduce conflictos, tiene claridad en sus relaciones laborales, pueden tomar decisiones sin miedo y proteger su operación. No solo se trata de evitar problemas, se trata de tener control sobre tu negocio. Si tienes una empresa en Guatemala, deberías revisar 3 cosas: cómo estás contratando, cómo estás documentando la relación laboral y cómo estás manejando riesgos, sanciones, despidos, cambios. Si no está claro, tienes un problema, aunque no lo veas hoy. En realidad en Guatemala muchas empresas no tienen problemas laborales hasta que realmente aparecen, porque siempre estuvieron ahí. Y ya es caro corregir. El cumplimiento laboral no es opcional, es parte de construir una empresa seria y con estructura. Muchas personas creen que con tener su empresa inscrita y su NIP ya pueden operar con tranquilidad, pero en la práctica cada negocio puede requerir de permisos adicionales, dependiendo de cómo funciona. Y es normal que esto no siempre sea evidente al inicio. Hay algo importante, no existe un checklist único para todos. No es lo mismo abrir una tienda de ropa, un restaurante, una clínica estética, una empresa de alimentos o una oficina de servicios profesionales. Todos pueden tener empresa y NIT, pero no todos tienen las mismas obligaciones. Los requisitos cambian según qué vendes, dónde operas, cómo operas. Por eso, 2 negocios pueden estar formalmente inscritos y aún así tener obligaciones completamente diferentes. Por ejemplo, hay negocios que necesitan licencia sanitaria, registro sanitario, autorizaciones municipales, cambios de uso de suelo adecuado. Otros, dependiendo de su actividad, pueden requerir permisos ambientales o autorizaciones específicas de un sector. Son cosas que muchas veces se descubren en el camino. Por eso, algo que veo con frecuencia es que los negocios van creciendo y en ese proceso aparecen requisitos que no habían considerado desde el inicio. No porque se haya hecho malas cosas, sino porque cada actividad tiene su propio nivel de regulación. Entonces, emprender no solo es abrir una empresa, también implica entender el entorno en el que vas a operar. Y como cada negocio es distinto, vale la pena revisar bien qué aplica en tu caso. Hasta aquí en otras secciones hemos hablado de estructura legal y permisos. Pero hay algo importante. Un negocio también puede estar formalmente inscrito y aún así no crecer. Y muchas veces el problema está en los números. Hay negocios en Guatemala que venden, tienen clientes, facturan, se mueven, pero no crecen. Y muchas veces no es por falta de ventas. Yo he visto que la mayoría hace las cosas bien desde el inicio. Crea su empresa, le inscribe en la SAT, contrata un contador, tiene todo en orden. Y eso está bien, es necesario. Pero hay una parte clave que suele quedar fuera: el manejo financiero del negocio. Y aquí es importante entender algo. El contador registra lo que ya pasó, lleva la contabilidad, presenta impuestos, cumple con una obligación fiscal. Y eso es necesario. El problema no es la contabilidad. El problema es pensar que la contabilidad por sí sola ya te da estrategia financiera. La contabilidad no te dice cuánto deberías invertir, cuánto puedes retirar, cuándo es buen momento para contratar, cuándo puedes invertir sin afectar tu liquidez,
cómo planificar los próximos meses del negocio, si tus gastos realmente son acordes al giro del negocio, y eso es lo que realmente impulsa el crecimiento. Porque puedes estar vendiendo, pero si no tienes claridad financiera, no sabes si estás ganando, no sabes si puedes invertir, no sabes si tu negocio es sostenible. Y ahí es donde muchos negocios se estancan. Entonces, vender no es lo mismo que crecer. Crecer implica tomar decisiones con información. Y eso empieza por entender tus números. Si quieres profundizar en cómo ordenar esa parte de tu negocio, esa parte financiera, te dejo un recurso en la descripción. Porque al final el problema no es cuánto vendes, es qué estás haciendo con ese dinero. Una vez tienes más claridad legal y financiera, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo consigo clientes de forma constante? Si hoy estás emprendiendo en Guatemala o ya tienes una empresa que está funcionando, hay algo que probablemente ya te diste cuenta. Tener un buen producto, un buen servicio no es suficiente. Puedes ser excelente en lo que haces, pero si no sabes cómo venderlo, no crece. Y esto es algo que yo aprendí como abogado. Lo aprendí porque me tocó. Cuando iniciamos con el bufete, no teníamos presupuesto para marketing. No había anuncios, no había equipo, no había una estrategia clara. Solo había una necesidad, conseguir clientes. Y ahí fue donde entendí algo que me cambió completamente la forma de ver los negocios. El crecimiento hoy es digital. Veo que muchas empresas y emprendedores cometen el mismo error. Creen que con redes sociales es suficiente. Publican, suben contenido, hacen reels, pero no tienen un sistema. Y sin sistema no hay crecimiento sostenible. Como lo explico en mi ebook, link que te dejo en la descripción, un sitio web no es opcional. Es el centro de todo. Tu página web es tu activo más importante. Es tu vendedor 24/7. Es donde generas confianza. Es donde convertís visitas en clientes. Las redes sociales son importantes, pero solo traen la atención. La conversión de visita a cliente pasa en tu sitio web. Y acá hay una verdad incómoda. La mayoría de páginas web en Guatemala no venden. ¿Por qué? Porque no están hechas con estrategia. Un sitio que realmente funciona y vende tiene cosas básicas. Mensaje claro en segundos, una oferta específica, prueba social real, llamadas a la acción y estructura pensada para convertir. No solo es diseño, también es estrategia. Y después viene lo que a mí me cambió el juego, el SEO. Porque te permite algo muy poderoso, que los clientes te encuentren, sin que vos los busques. Eso fue lo que hizo crecer mi bufete. Y después entendí que ese mismo sistema se puede aplicar a cualquier negocio. No importa si vendes servicios, productos o consultorías. Ahora, tampoco se trata de complicarse la vida. No necesitas 1000 herramientas, necesitas entender esto. SEO te da tráfico, publicidad te da aceleración, remarketing te da conversión, email marketing te da relación. Eso es todo, un sistema simple, bien ejecutado. Y te digo algo, esto no lo aprendí en la teoría, lo aprendí porque me tocó. Lo aprendí construyendo un bufete, un e-commerce, una agencia y otros proyectos, probando, fallando y ajustando, hasta entender realmente qué es lo que funciona. Tú también lo puedes hacer, en tu giro de negocio, en tu producto o en tu servicio. Ahora, si quieres 2 caminos, te dejo ambos. Si quieres hacerlo por tu cuenta como yo lo hice, te dejo mi ebook en la descripción. Es básicamente la guía que me hubiera gustado tener cuando yo comencé. Qué hacer, por dónde empezar, qué herramientas usar y cómo estructurarlo. Y si preferís ir más rápido y hacerlo con estructura desde el inicio, también te dejo el link de mi agencia en la descripción. Porque al final no se trata de tener presencia digital, se trata de tener un sistema que genere clientes y ventas. Al final, emprender en Guatemala no es solo cumplir requisitos, ni solo vender. Es ir tomando decisiones con más claridad, idealmente desde el inicio. Si ya tienes una empresa o si estás pensando en emprender, vale la pena poner atención a cómo estás construyendo tu negocio. Cómo estructuras tu empresa, cómo proteges lo que estás construyendo, cómo manejas tus finanzas o cómo haces crecer tu negocio con intención. Porque un negocio puede generar ingresos, pero cuando tiene una base es más fácil que crezca, se ordene y se sostenga en el tiempo. Si algo de este video te hace sentido, tómalo como un punto de partida, para ajustar lo que ya estás haciendo o para empezar con una mejor base. En la descripción te dejaré los recursos y guías que pueden ayudarte a profundizar en cada una de las partes. Y si quieres seguir aprendiendo cómo construir un negocio con más estructura, puedes suscribirte a mi canal.